Hola amigos de este querido salón, en este vídeo hablaremos un poco sobre la historia del arte. Comenzamos con Grecia. Grecia se dividió en tres épocas. La primera fue la época arcaica. La segunda, fue la época clásica. Y la tercera, fue la época helenística. En Grecia la educación era fundamental para los más pequeños. Los templos fueron las principales construcciones griegas, tenían funciones religiosas, acogían la figura de Dios y el tesoro del templo. Los griegos buscaban la belleza en todos los artes y ciencias, esculturas, pinturas, teatros, oratoria y literatura. La etapa geométrica se caracteriza a través de la cerámica y de la escultura a pequeña escala. La escultura se limita a figurillas pequeñas en marfil, bronce y tierra cocida. Es una etapa de puntos y líneas. La etapa arcaica, su escultura estaba íntimamente relacionada con la religión y el deporte. Se crea la arquitectura monumental en piedra, surge los templos. El color fue elemental en esta etapa, la preocupación fundamental de las esculturas era la nitidez de la línea y la perfección de ejecución. La etapa clásica, su arte era muy humanista y el hombre era medida de todas las cosas. Las poses eran más naturales. Se crea la primera figura a tamaño real de una mujer desnuda. La línea vertical comienza a ser reemplazada por una doble curva para la representación del eje del cuerpo. La etapa helenística, resalta la grandiosidad, el realismo exagerado, el dolor físico, el estudio del cuerpo, el rostro y los ropajes. Se representa más las expresiones de placer. Se prefiere la expresión dramáticas. Los placeres de la vida, lo feo, lo grotesco toman un lugar muy importante en esta etapa. Roma. Tipos de arte romano. Los tipos de arte romano son: termas, eran lugares donde la clase alta se reunía a pasar su tiempo libre. Anfiteatros, eran estadios donde se realizaban combates de gladiadores, luchas entre fieras y esclavos. Y representaciones de las victorias romanas en el campo de batalla. Circos, en ellas destacaban las carreras de caballos. Foros, eran el centro de la vida política y social de los ciudadanos de la alta cuna. Templos, eran los lugares de alabanza a los dioses. Basílicas, en estos edificios eran el alojamiento de tribunales, mercados y ferias. Acueductos, permitían abastecer el agua a las ciudades más importantes del Imperio Romano que estaban alejadas de los ríos acaudalados. Calzadas, eran caminos pavimentadas con piedra que comunicaban unas ciudades con otras, facilitando la comunicación y transporte dentro del Imperio Romano. Escultura fue influenciados por el arte etrusco y griego. Existen dos tipos de esculturas romanas. La escultura religiosa, tenía influencia helénica. En los temas mitológicos encontramos fundamentalmente copias de obras griegas. Los retratos son las más destacadas, heredada de los etruscos y de las máscaras majorum. Los retratos togados se esculpen al emperador con toga y manto sobre la cabeza. Los retratos toracatos representan al emperador como cónsul o militar. Los retratos apoteósicos representan al emperador como una persona herazada o divinizada. La Edad Media es una época de la historia caracterizada por el inicio del dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida. Dos corrientes artísticas surgen, el románico y el gótico. Arte románico se refiere al arte en Europa desde finales del siglo X hasta el ascenso del arte gótico. Fue creado en gran medida por la Iglesia Católica. Arte gótico se caracteriza por la verticalidad y la luz, que es reflejo de la divinidad. Su expresión más típica es la catedral, edificio urbano, en la que encontramos todos los elementos. La arquitectura gótica nació en París con la Catedral de Saint-Denis. Elementos del arte gótico. El arco es un elemento constructivo en forma curva que salva el espacio entre dos pilares o muros, está formado por cuñas de piedra, llamadas dovelas. La bóveda de crucerías o de ojivas es una estructura arquitectónica que sirve para cubrir espacios. Los arbotantes son una especie de puente macizo que sujeta las bóvedas de las naves internas de la catedral.
Los pilares son los empujes verticales de las bóvedas, los pilares se hacen mucho más estilizados que los del arte románico, su capitel tenía pequeñas esculturas. Las puertas de acceso al templo suelen colocarse en los brazos y pies de la cruz. La escultura dependía de la arquitectura, se encuentra en decoraciones en el capitel y columnas. La elevación de los edificios se complació en construirlos proyectados hacia el cielo y de proporciones vertigosas. La luz de las catedrales góticas se resaltaban mucho.